Bienvenidos a este encuentro iberoamericano de formación de personal técnico en salud basada en simulación. Mi nombre es Carolina Martínez, enfermera de la Fundación Valle de Lili, y para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia tan importante y tan enriquecedora en este proceso de formación de los estudiantes. Quiero compartirles cómo desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia como hospital, aportamos en formación del personal técnico en enfermería. No solamente la formación desde la parte educativa, sino cuando ya tenemos al personal laborando para nosotros, cómo agrupamos, cómo integramos la parte de la simulación en entrenamiento y reentrenamiento del personal. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, ¿cierto? Que nosotros somos la institución donde vienen los estudiantes a practicar y donde el personal hace efectivos sus cuidados, surge una interrogante importante que es cómo desde este punto donde nosotros estamos como hospitales podemos integrar la simulación en la formación de los técnicos en salud. Debemos tener en cuenta tres aspectos importantes y es si la institución donde están los estudiantes cuenta con los centros de simulación. La fundación tiene muy establecido y cuenta con el centro de simulación, que es el CSEC, donde no solamente los técnicos en salud, sino todas las dependencias, todas las profesiones tienen la oportunidad de implementar y hacer toda esta parte del proceso educativo. Y es ahí donde nosotros nos reforzamos y tenemos este pilar tan importante para la educación. Entonces, si la institución no llega a contar con un centro de simulación establecido, no es suficiente para poder emplear la simulación en la formación del personal. De hecho, en muchas ocasiones, cuando hacemos la parte del entrenamiento de procedimientos básicos de enfermería, algunos no lo hacemos en el centro de simulación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la manipulación de los insumos cortopunzantes para toma de muestras, para alguna manipulación de estos elementos. El entrenamiento lo hacemos en un área sí específica para esto, reservada con este fin, pero no necesariamente con simuladores. Les portamos a los estudiantes los insumos con los cuales se va a llevar a cabo el procedimiento y reforzamos mucho antes de llegar al centro de simulación la manipulación de los insumos. Esto desde la experiencia nos ha ayudado mucho que en el momento que vamos a evaluar el procedimiento como tal, ejemplo, toma de muestras o una canalización, ya viene el estudiante con un terreno bastante ganado porque conoce los dispositivos, identifica la forma adecuada de su uso y puede enfocarse en el desarrollo como tal de la habilidad que es la toma de la muestra. Porque reconoce ya su entorno, porque se siente cómodo con los equipos e insumos que va a utilizar. Y toda la parte de la simulación nos ayuda mucho en lo que es entrenamiento de esas habilidades técnicas. Nos reforzamos desde esta parte inicial de la simulación de baja y mediana fidelidad en lo que es el fortalecimiento de esas habilidades. Para más adelante, cuando ya hacemos una simulación de alta fidelidad, tengan muy bien reforzados, muy bien identificadas cuáles son las acciones técnicas que deben llevar a cabo para en ese momento empezar a reforzar las habilidades blandas. En muchas ocasiones cuando iniciamos desde la simulación en el momento temprano de alta fidelidad, el estudiante se preocupa mucho por la situación, por el desenlace, si va a ser bien el procedimiento, pero cuando ya llegamos con unas bases teóricas y técnicas ya muy bien establecidas, el desarrollo es maravilloso de una simulación de alta fidelidad. Entonces, ese entrenamiento, esas habilidades técnicas inicialmente, como esa administración de los medicamentos, como la toma de muestras y la aplicación de esos equipos médicos,
facilita mucho que cuando el estudiante avanza a esa simulación de esos escenarios multidisciplinarios, entra en contacto con todo ese grupo, entonces puede como tal llegar a practicar cómo es su rol como técnico, en este caso de enfermería. Y puede ser un conocimiento, puede ser una experiencia mucho más amplia para adquirir conocimiento. ¿Qué debemos también tener en cuenta en cuanto a estos aspectos importantes? Entonces, ¿cuáles son esas ventajas de integrar esa simulación en la formación? Primero, la simulación ya la sabemos que es útil para enseñar los procedimientos y situaciones que no se presentan con frecuencia, que requieren esas habilidades y esos conocimientos precisos. Todos los días, durante la atención de salud, podemos llevar a cabo esos procedimientos comunes, por decirlo de una forma, punción, toma de muestras, pero lo que les decía anteriormente, cuando llegamos a la alta fidelidad, cuando ellos ya vienen arraigados esos conocimientos, podemos aprovechar mucho ese material y esa oportunidad y esa ventaja, por decirlo de una forma que tenemos. Entonces, ese entrenamiento en esos entornos controlados de simulación clínica, sin poner en riesgo al paciente, hemos evidenciado que nos ha aportado muchísimo. Más adelante entraremos a ver la parte de cómo podemos hacer las mediciones o cómo nosotros podemos hacer las mediciones de qué tan efectivo es el entrenamiento que estamos llevando a cabo en ese proceso formativo de los técnicos en salud. Además, pues fortalecer todas las técnicas para poder llevar a cabo los procedimientos de forma segura, acorde a los procesos que están establecidos a nivel institucional y durante el desarrollo pues, de la práctica asistencial de los estudiantes que tenemos en enfermería. El objetivo es que nosotros nos hacemos partícipes de esa formación porque lo que queremos es garantizar la seguridad de nuestros pacientes y no solamente de ellos, sino también la integridad de los estudiantes. Es por eso que nos enfocamos mucho en esta parte que les decía de el manejo adecuado de insumos, no solamente eso, sino también la movilización de los pacientes para poder prevenir lesiones ergonómicas en los estudiantes cuando ya entran a ser parte de nuestro personal o cuando están en etapa productiva haciendo toda la parte de las prácticas, y eso nos ayuda muchísimo a fortalecer esa parte que es importante. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia? Ya teniendo como estas partes, estos fundamentos para poder establecer, esto viene desde hace mucho tiempo y es un trabajo maravilloso, es un trabajo que como siempre al principio es un poco complejo, pero poco a poco vamos construyendo, vamos mejorando, nos vamos actualizando en cuanto a procesos formativos y es muy interesante para nosotros, porque esto nos ha ayudado a identificar necesidades de mejora, a identificar nuevos temas que necesitamos reforzar con nuestro personal y cómo hacerlo desde esta parte formativa que para nosotros ha sido enriquecedor y nos ha mejorado muchísimo la experiencia de los estudiantes cuando ya hacen parte de nuestro personal. Cuando nosotros miramos y en medio de toda esta parte de los convenios docencia-servicio, que es en los cuales entra a aplicar nuestra participación en la formación de los técnicos de salud, adicional de ese enfoque teórico-práctico, que realmente es necesario, que está ofrecido por las instituciones educativas, necesitamos y consideramos que se debe consolidar y reforzar mediante la simulación. Entonces, inlayamos mucho en nuestros protocolos institucionales, en nuestras guías, que son construidos por personas en la experiencia clínica y que día a día están frente al paciente y que tienen contacto con él y que saben la variabilidad de los procesos y cuál es la forma idónea de llevar a cabo ese procedimiento. Y nos basamos para poder
reforzar esa parte teórica en estos protocolos y en estas guías construidas por ese personal. Ahí es donde nosotros construimos nuestras situaciones de simulación basadas en casos reales, de pacientes reales y situaciones en las cuales posiblemente podemos haber hecho actividades diferentes en pro de una recuperación del paciente más efectiva, con el fin de aprender día a día de las situaciones que nos enfrentamos y asimismo poder llevar esos conocimientos a los aprendices y que no se puedan o que no se vuelvan a repetir situaciones como estas inseguras y al contrario fomentar toda esa parte, esa adherencia a las buenas prácticas durante la atención de salud y adicional a eso, que cuando los estudiantes estén haciendo unas prácticas, las aprovechen al máximo. Por eso, dentro de estos enfoques, ¿cierto? Que tenemos establecidos, hay algo importante que es el personal que se encarga de la formación de los estudiantes. Debemos resaltar que como institución no solamente están los instructores que vienen de la institución educativa como tal, sino que tenemos nuestros instructores, personal asistencial, que nos hemos esforzado durante todo este tiempo de integrar ciertos componentes que consideramos que son importantes para los instructores institucionales. Dentro de ellos, dentro de los criterios de selección y de preparación del personal docente, tenemos que tienen amplia experiencia clínica en servicios de alta complejidad. El equipo está integrado por personas que tienen conocimiento tanto en el manejo del paciente adulto como en el paciente pediátrico, en toda la atención de la población materno-infantil. Eso nos ayuda a aumentar mucho más todo el campo que tenemos de conocimiento, de experiencia, del planteamiento de esos casos de simulación. Adicional a eso, optamos porque el personal que se encarga de formar otro personal tenga las bases, tenga la preparación idónea para hacerlo. Le apuntamos mucho a este aspecto porque consideramos que la educación o el entrenamiento del personal no solamente se requiere ser muy bueno en la parte clínica, en lo que uno hace, sino tener las bases de cómo mostrarle, cómo enseñarle a la persona que estoy formando. No solamente es decirle a esa persona cómo se deben hacer bien las cosas, sino tener esas herramientas. Es por eso que nuestro personal tiene posgrados en docencia, en educación y además de eso tiene experiencia como docentes. Y algo importante que se desarrolló últimamente, gracias al centro de simulación, que ellos tienen muy bien establecido todo el aspecto de los temas de la simulación, los instructores institucionales se calibraron como validadores de simulación. Muchas veces pues lo hacíamos de forma empírica, pero afortunadamente ya tenemos la formación, cómo guiar al estudiante de forma adecuada para que alcance ese propósito y ese objetivo y esa meta de aprendizaje. Ya cuando tenemos muy bien constituido la formación de nuestro personal docente a nivel institucional, optamos por hacer un entrenamiento a los instructores externos. Esto con el objetivo de que se siga manteniendo la seguridad del paciente, se siga cumpliendo los objetivos de mantenimiento de las normas, de la buena adherencia a las buenas prácticas para poder dar una atención integral al paciente, así sean instructores externos, pero ante la práctica de los estudiantes técnicos en enfermería. ¿Cómo llevamos a cabo esa parte de ese entrenamiento y esa calibración de los instructores externos? Tenemos primero, antes de poder ingresar a supervisar prácticas, deben cumplir con ciertos requisitos de los cuales tenemos un grupo importante de personal que se encarga
de formar toda esta parte de contenidos, de los cursos virtuales que se llevan a cabo no solamente por el personal externo, sino también por el personal que labora en la institución con el fin de mantener actuales los conceptos y poder renovar o refrescar esos conocimientos sobre los protocolos y guías institucionales. Entonces, a los instructores que llegan externos, también se les montan esos cursos virtuales, se les crea un usuario para que puedan acceder al material institucional, dado pues que se necesita eh, que sean reconocidos por esa institución y que se haga una solicitud formal. Entonces se les crea esos usuarios y tienen acceso a todo el contenido del personal institucional. Hacen los mismos cursos que cualquier persona que ingresa a laborar en la institución debe llevar a cabo. Contiene los nombres pues que nosotros les damos, pero son los procedimientos básicos asistenciales y tienen otro que es el básico asistencial de enfermería, donde están todos los procedimientos asistenciales que se llevan a cabo en el paciente. Entonces está dentro del paso de sonda vesical, toma de muestras, todo lo que tiene que ver en el básico asistencial sobre prevención de infecciones, seguridad del paciente, cuidados de piel, todos los conceptos y todas las prácticas seguras que se deben llevar a cabo durante la práctica de los estudiantes que vienen a hacer todo ese proceso acá en la institución a los entornos clínicos. Adicional a eso, pues se hace un entrenamiento teórico práctico después de que han revisado los cursos, han presentado las evaluaciones virtuales y que podemos garantizar que conocen, que tienen claros los conceptos, vienen a continuar ya con ese reforzamiento teórico práctico donde se llevan a cabo unos procesos de simulación de baja fidelidad en lo cual reforzamos conceptos, aclaramos dudas porque tenemos claro que al ser personal externo no están familiarizados con nuestras normas y protocolos y guías institucionales. Adicional a eso, los ponemos en contacto con los dispositivos que manejamos. Sabemos pues que todas las instituciones manejamos dispositivos diferentes, tecnología diferente, y el objetivo es que los instructores, para que lleven a cabo una buena práctica, una práctica efectiva y la aprovechen al máximo, antes de venir con los estudiantes, conozcan estos dispositivos, sepan manejar nuestros equipos y que sepan cómo son esas guías y esos alineamientos que nosotros tenemos para una atención integral de los pacientes. Cuando ya han pasado por este proceso de calibración, de validación, que también es acompañado por nosotros los instructores institucionales, y ya estamos llevando a cabo las prácticas clínicas, hacemos reuniones periódicas entre las instituciones, entre la fundación y entre las instituciones educativas, con el fin de identificar las necesidades de aprendizaje, no solo de los estudiantes, sino también de los instructores. Sabemos que actualmente eh, constantemente nos estamos actualizando en tecnología, en mejora de la atención, y el objetivo es que los instructores que vienen externamente y que están supervisando prácticas conozcan esas actualizaciones, conozcan esos cambios en la atención, se hagan partícipes no solamente de nosotros formarlos, sino también de ellos desde esa parte externa nos den una visión a un posible cambio en alguna atención desde su percepción. Entonces estas reuniones precisamente son para eso y para poder vigilar también la evolución en ese proceso de aprendizaje de los estudiantes. Al ser todos colegas, al ser enfermeros en este caso, unificamos conceptos, aportamos e identificamos a los estudiantes que necesitan un apoyo adicional o que necesitan una guía adicional en su proceso de aprendizaje. Y nosotros como institución apuntamos mucho a lo que es la educación continua. Hay temas pues establecidos dependiendo de cada servicio y en este caso
lo que hacemos es también se establece y se manda un cronograma a la institución de salud en la cual el objetivo es que por lo menos una vez al mes nos reunimos con los externos para poder hacer nuevamente, como lo pueden ver en la imagen, nuevamente recordar cambios, tecnologías o simplemente volver a recordar los conceptos básicos de algún procedimiento. Todo depende y hay que ser pues realistas, no es lo mismo cuando estamos nosotros los instructores institucionales que tenemos acceso desde los usuarios, desde todas las puertas abiertas a la institución, cuando vienen los instructores externos. Realmente sé que a veces se dificulta un poco y ustedes que de pronto han ido a otras instituciones a supervisar práctica de los estudiantes, a veces es un poco limitante, pero el que a nivel institucional personal tenga claro que los instructores externos son entrenados por nosotros, conocen la normatividad y que vamos de la mano y que tienen un seguimiento continuo, hace que tengan mayor confianza para que puedan desarrollar sus prácticas y el personal así los identifica y así los ve. Adicional a eso debemos tener como resaltar que como tenemos muy bien calibrados a los instructores, tenemos muy bien entrenada la parte de los aprendices, ellos hacen parte de nuestra medición de adherencia institucional a las buenas prácticas. Y tienen una medición aparte donde solo se envían a los estudiantes, así como al personal. Entonces, eso es en pro de que constantemente, ¿cierto? Porque una parte de evaluar al instructor también es evaluar al estudiante. Entonces, a nivel institucional, miren que no es necesario la simulación, sino que vamos, ¿cierto? Cuando por parte de seguridad del paciente o de las otras dependencias, pues que se encargan de validar esas adherencias institucionales a esas buenas prácticas, tienen en cuenta importante al estudiante tanto para ponerlo en las adherencias a nivel institucional y reflejan un marcador y un índice de satisfacción, porque tienen plena confianza. Y es como todo, es como a veces pues también nos ayudan nosotros a guiarnos porque a veces nos dicen, bueno, cuidado, los estudiantes están bajando adherencia en cierta práctica segura. Entonces, eso también es una guía para nosotros como instructores, saber dónde tenemos que entrar a actuar de forma temprana para prevenir complicaciones futuras durante la atención del paciente. Ahí es donde hablamos nosotros de una identificación, pues de una necesidad de reforzamiento, de una necesidad de aprendizaje. Nosotros cuando ya hemos terminado, ¿cierto? Toda esta parte, la calibración de los instructores, debemos resaltar algo importante ahora sí de cómo es el proceso formativo de los estudiantes. Lo tenemos orientado en 4 ejes. Tenemos el eje normativo, que pues realmente no vamos a entrar a ampliar acá, pero hace referencia a todas esas normas de las cuales deben cumplir los estudiantes para poder ingresar al proceso formativo de las prácticas. Entonces tenemos todos los esquemas de vacunación, tenemos la documentación que se debe presentar, el haber realizado los cursos también virtuales, porque los mismos cursos que realizan los instructores los deben desarrollar los aprendices, porque en esos cursos, como les decía, están toda la parte de los protocolos y guías institucionales para una atención integral del paciente. Tenemos el eje pedagógico, que ya vamos a entrar a mirar un poquito cómo lo llevamos a cabo, cómo integramos esa parte de la simulación en ese proceso formativo. Tenemos un eje evaluativo, optamos mucho y le apuntamos mucho a quitarle como esa cruz que lleva la parte de la evaluación y que sea tan difícil la asimilación de la evaluación, porque finalmente para poder identificar esas mejoras o poder identificar si nuestras estrategias educativas son efectivas, necesitamos hacer una evaluación de, de todo ese proceso de aprendizaje del estudiante. Y tenemos un eje de seguimiento en el cual, como les decía, utilizamos también después de que han pasado ese proceso formativo de la etapa lectiva y que ya ven a hacer las prácticas como tal productivas, también seguimos haciendo un seguimiento a los estudiantes. Claramente, pues, en conjunto también con la institución,
y eso también pues los aplicamos al personal. Entonces, orienta todas esas actividades, ¿cierto?, que se ejecutan durante ese periodo de formación de los estudiantes hasta que finalmente ya terminan su etapa productiva y ya muchos de ellos hacen parte de nuestro personal al finalizar sus prácticas y también es una ventaja pues ganada ampliamente porque es personal que ya sabe el proceso institucional, tiene muy arraigado, muy claro la importancia de la adherencia a los protocolos institucionales. Para hacer énfasis en estos ejes que son importantes para el tema que estamos tratando, entonces hablábamos del eje pedagógico, que establece todas esas actividades pues, de aprendizaje orientadas a ese fortalecimiento de esas habilidades y conocimientos técnicos relacionados con el perfil del estudiante, con el objetivo de que logre entender y relacionar, ¿cierto?, lo que está haciendo esa práctica bajo esos lineamientos de esa seguridad del paciente y esas buenas prácticas institucionales. Ahí podemos ver la adherencia a los protocolos, porque es personal que se ha formado con esos conceptos y se ha formado con esos lineamientos. Es ahí donde vemos mayor adherencia porque no solamente es decirle al estudiante debe cumplir con los protocolos, sino enseñarle el porqué, enseñarle siempre el beneficio para el paciente y que eso es nuestro principal objetivo, mantener la seguridad del paciente durante esa atención integral. Dentro de ese eje pedagógico tenemos toda la parte de las capacitaciones. Ahí les hablaba sobre las capacitaciones virtuales que deben llevar a cabo, no solamente la del básico de enfermería, el básico asistencial antes de ingresar, que son requisitos antes de ingresar a la parte práctica, durante esa fase lectiva, sino que también mes a mes se les hace partícipes de las actividades y de las capacitaciones de todo el personal a nivel institucional. Si hay alguna actualización, se les matricula también porque tienen un usuario, tienen una plataforma en la cual constantemente pueden tener acceso no solamente a las capacitaciones que son requisitos para la parte de las prácticas, sino que también tienen una amplia biblioteca que se pueden autodesignar, en las cuales hay infinita cantidad de procedimientos, de protocolos, que muchas veces no está dentro de las competencias que estamos desarrollando en ese momento, pero el estudiante se puede interesar y puede querer saber sobre ellas, así que tiene la opción de explorar en estas capacitaciones y poder acceder a ese material. Tenemos actividades de reforzamiento. ¿A qué hacemos referencia? Cuando identificamos, cuando les decía en las reuniones periódicas con los instructores externos, ahí es donde miramos si en general el grupo necesita alguna actividad adicional específica o identificamos al estudiante que necesita un acompañamiento más cercano por parte de nosotros. No solamente es llegar a las partes pues correctivas ni juzgar, el proceso de nosotros o la función de nosotros es acompañar al estudiante e identificar dónde están esas falencias y poder ayudar a superarlas y reforzarlas. Para nosotros es gratificante ver desde el inicio no solamente cómo el estudiante mejora esas habilidades técnicas, sino también personales, donde tienen más seguridad, donde han construido una personalidad, por decirlo de una forma sencilla, que se encarga de ver o de proveer toda esa parte de la seguridad del paciente durante su atención. Antes, como los estudiantes están con nosotros en esa etapa pues, formativa, ya cuando están en etapa productiva, ellos ya se asignan a un servicio específico y están bajo la supervisión constante de los líderes de cada servicio y de la supervisión constante de un tutor asignado. Antes de enviarlos a los servicios, hacemos algo importante que se llaman los talleres de preproductiva. Esos talleres de preproductiva
La idea surge a raíz de identificar esa necesidad cuando los estudiantes llegaban a etapa productiva y digamos que muchas veces durante su proceso de formación no podían todos llevar a cabo un procedimiento, porque tenemos gran cantidad de estudiantes y si bien los procedimientos que se llevan a cabo con mayor frecuencia, toma de muestra, canalización, procedimientos como iniciar soporte nutricional, como curación de ostomías, transfusión de hemocomponentes, paso de sondas, son procedimientos que se ven en menor proporción en relación a una toma de muestras que se hace constantemente. Entonces, cuando llegaba, sí veían la teoría, pero cuando llegaba el estudiante productiva, el resultado se le limitaba un poco el poder asociar ese conocimiento que tenía si no había hecho esa parte práctica. A raíz de eso es que nacen esos talleres y con ese nombre de talleres de preproductiva, de esos procedimientos que consideramos que son fundamentales que el estudiante refuerce y que haga la simulación y que haga la práctica y que lo reforcemos justo antes de llegar a productiva. Durante los 2 meses previos a esta etapa, vamos reforzando, vamos identificando esas necesidades, simulaciones como soporte nutricional, todo lo que tiene que ver con terapia intravenosa. Más que reforzarlo, este taller lo utilizamos como una validación del estudiante porque es algo que ha venido haciendo durante todo su proceso formativo y, identificamos una necesidad de reforzamiento de mejora o de corrección de pronto en algunas prácticas que pueden considerarse inseguras. Toma de muestras urinarias, toma de hemocultivos, cuidado de ostomías de eliminación urinaria y digestiva y nos enfocamos mucho en lo que es los cuidados del paciente en pie. Adicional a esto, tenemos otros de mecánica corporal, de uso de cortopunzantes para poder garantizar la seguridad del estudiante cuando esté llevando a cabo su proceso y su práctica formativa. Tenemos establecidos que esos objetivos terminales del aprendizaje nos han llevado a poder establecer con cuáles son esos objetivos para nosotros institucionales que queremos finalmente lograr más adelante. Entonces, el objetivo es que el estudiante debe estar capacitado, ¿cierto?, para realizar de la manera más segura y de alta calidad esos procedimientos básicos asistenciales. Dentro de esos objetivos que tenemos está ayudar parcial o totalmente a la movilización y el traslado de los pacientes según la necesidad. Ahí es donde entramos a hacer todos los talleres de movilización de paciente enfocado a la prevención de lesiones. Eso es lo que queremos, que el estudiante tenga claro que hay un paciente que tiene una necesidad, que puede tener una limitación y que cuidar su piel es importante para poder prevenir complicaciones y estancias hospitalarias en el paciente. Aplicar las buenas prácticas durante la transfusión de ambos componentes con el fin de evitar complicaciones. Si bien muchas de las complicaciones son inevitables, por lo menos que el estudiante tenga claro cuáles pueden ser y que pueda hacer una identificación temprana que mejore el pronóstico del paciente por una acción pronta e intervención de esa posible complicación. El uso seguro de catéteres urinarios y venosos, todo enfocado a mantener todas las buenas prácticas en terapia intravenosa y en uso de sondas para la prevención de infecciones y todo lo que tiene que ver con toma de muestras sanguíneas y glucometrías, pero ya enfocado al buen uso de los dispositivos para minimizar pues el riesgo de que el estudiante también pueda tener accidentes y además que conozca toda la opción pues, de esta tecnología y que le dé el mejor uso posible. Tenemos otros objetivos como son dentro del uso de la tecnología y monitoría, la identificación de alteraciones. Muchas veces el estudiante sabe cómo utilizar el monitor, pero lo que sepa identificar adicional a esa monitoría las alteraciones, que sepa informarles, que sepa identificarlas. Para eso está la monitoría.
y tenemos el acceso a ella. Entonces, que sepa cuándo se debe utilizar, cómo se debe utilizar y lo importante, cuándo reportar. Mediante la aplicación de las buenas prácticas de la manipulación de cortopunzantes, ya le hemos dicho, para la prevención de accidentes, todo lo que tiene que ver pues con la higiene postural para la inmunización de pacientes. También hacemos toda la parte de los talleres. En el caso de nosotros, los talleres de preproductiva, nos alineamos con un maravilloso equipo institucional que se encarga de esas partes específicas. Entonces, en cuanto a la higiene postural, tenemos fisioterapeutas en cuanto a convenios de las ARLs, el mismo entrenamiento para la prevención de lesiones ergonómicas que se le da al personal, se le da al estudiante. Ellos también se cargan de toda la parte de cortopunzantes, todo lo que tiene que ver con monitoría, tecnología, se encarga el equipo biomédico, y siempre la institución apunta mucho a la parte de formación. Entonces, en cada campo hay una persona que es específica, que se encarga de educación según su experiencia. En piel tenemos, nos apoya también una enfermera que también tiene formación pedagógica en lo que tiene que ver cuidados de piel para el egreso a casa. Entonces tenemos un equipo maravilloso y optamos es eso, porque nosotros somos los instructores, nos hemos formado, pero no somos los expertos en todo. Entonces nos apoyamos con el que sabe, el que más tiene experiencia, el que hace todos los días eso. Entonces construimos un material, guías, todo con el fin de darle lo mejor al estudiante y que pueda aprender de la mejor forma. Ya llegamos a la parte pues del eje evaluativo, que es otro de los 4 ejes que queremos enfocarnos. Y es eso, la simulación nos sirve como herramienta para la evaluación de las competencias. No solamente es para poder entrenar al estudiante que lo sepa, necesitamos es evaluar para saber si efectivamente esta estrategia es o no es productiva o es efectiva. Entonces, para evaluar esas competencias, ¿cierto?, de ese personal en formación de esa manera objetiva, y que darle ese ambiente seguro al estudiante de que pueda llevar a cabo todo sin temor, y que nosotros realmente podamos evaluar cuáles son esos conceptos que maneja el paciente, el estudiante es el paciente, y cuáles son esas habilidades para poder llevar a cabo el procedimiento. Les decía que optamos mucho por inicialmente hacer simulación de baja y de mediana fidelidad para poder reforzar mucho esas habilidades técnicas, para después ya entrar a simulación de alta fidelidad para poder fomentar todo lo que son esas habilidades blandas, como el trabajo en equipo, que en salud es fundamental y que queremos resaltar mucho eso, así como la comunicación durante la atención del paciente. Entonces, muchas veces a nuestros estudiantes y en general a nosotros, el personal, se nos olvida que estamos tratando a una persona, se nos olvida darle confort, se nos olvida darle ese apoyo, ese soporte durante ese procedimiento que estamos llevando a cabo. Y ahí es donde también queremos reforzar esta parte. Quiero compartirles como parte de la evaluación una de nuestras listas de chequeo. ¿Cómo la establecemos nosotros? Esto es en conjunto con el centro de simulación. La simulación pues que no hacemos en el centro, también tenemos nuestras propias listas, pero son muy alineadas a todo lo que lleva el centro de simulación, que han sido un apoyo pues maravilloso para nosotros en este proceso. Dentro de esas listas de evaluación tenemos pues establecido toda la parte de docencia, cuáles son esas habilidades a desarrollar, que es importante establecerla, qué es lo que yo quiero. En este caso, en el ejemplo, voy a poner la que tenemos para transfusión de hemocomponentes. Dentro de toda la parte de simulación, optamos por tener máximo 6 estudiantes para poder considerar que damos, como marcamos a todos los estudiantes y que queremos y que logramos cumplir con los objetivos de la simulación. Entonces, establecemos el objetivo del aprendizaje específico y finalmente establecemos los resultados previstos de aprendizaje para ese procedimiento como tal, ¿no? Como les decía, aquí tengo la opción pues hasta 4 estudiantes, pero realmente lo hacemos de 6, no hacemos más de 6,
porque consideramos que cada estudiante necesita su tiempo, necesita su guía y su proceso, y ya cuando se extiende mucho el periodo de simulación, se va perdiendo mucho la objetividad y la concentración del estudiante. Entonces, por eso siempre optamos por lo que sean máximo 6. Bueno, esto es un ejemplo de nuestras listas que tenemos. Tenemos listas de chequeo para cada uno de los procedimientos que guían, siempre con la opción de cumple, o cumple parcialmente o no cumple. Cuando no cumple parcialmente, de pronto hay cosas que hay que reforzar. Y algo que debemos tener en cuenta cuando estamos haciendo estas listas de chequeo en las simulaciones de baja y mediana fidelidad, que a veces como validadores de simulación se nos dificulta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si estamos evaluando lo de hemocomponentes, entonces nos vamos a concentrar en la parte que es lo de transfusión. Que no se higienizó las manos adecuadamente, no nos vamos a desconcentrar y no nos vamos a desviar de nuestro objetivo en ese momento. Lo reforzaremos después y lo anotaremos que hay que reforzar al estudiante higiene de manos, que hay que reforzarle comunicación con el paciente, pero no podemos perder la objetividad que en este momento estamos evaluando hemocomponentes. Cuando ya hemos establecido, hemos reforzado ya como tal el procedimiento, ahora sí, vamos a esa simulación de alta fidelidad donde vamos a evaluar, bueno, cómo es esa atención integral del paciente durante este procedimiento. Higiene de manos, manejo de dispositivos, comunicación con el paciente, seguridad, prevención de lesiones. Porque si inmediatamente estamos evaluando un procedimiento y queremos evaluar todo eso, lo que hacemos realmente es aturdir al estudiante y lo desviamos de su objetivo en ese momento de la simulación. Esa es parte pues de nuestra experiencia que realmente nos ha ayudado mucho y ha sido muy efectiva para nosotros. Queremos ahora sí hablar un poco, ¿cierto? Cuando ya tenemos establecido que ya tenemos al estudiante, cómo nosotros venimos y lo abarcamos y lo relacionamos con el entrenamiento de nuestro personal. Ya salimos de los estudiantes y ya estamos hablando de nuestros técnicos de enfermería, que muchas veces son o fueron nuestros estudiantes y ya se quedan laborando a nivel institucional, pero tanto los que vienen externamente ya como técnicos y llegan a laborar. Apuntamos mucho a esa simulación, ¿cierto? Se implementa como esa estrategia pedagógica en la educación continua y el reentrenamiento del personal de los técnicos en enfermería. Y ahora sí se establecen, ¿cierto? Ese entrenamiento de acuerdo a las necesidades de cada servicio. Cuando estábamos hablando de los estudiantes, decíamos, hay temas específicos que ellos deben aprender, que son los procedimientos básicos. El personal ya los aprendió, ya lo tiene claro. Ahora sí necesitamos, si hay algunos temas específicos o si necesita, pues también de pronto reforzar esos conceptos básicos. Entonces, se encarga, ¿cierto? Esas áreas, ya hablando del personal, específicas de la supervisión y de la orientación del entrenamiento de ese personal a nivel institucional. Tenemos personas que se encargan de hacer esa medición, de hacer ese seguimiento, un área específica de validar el material. Y como les decía, se pide o son partícipes los enfermeros de la parte clínica o el personal de la parte clínica para la construcción de estos contenidos, porque son finalmente quienes están de frente con el paciente y todos esos contenidos son guiados y validados por esta área que los organice, los enfoque de tal forma que sea comprensible para todo el personal nuevo o el personal que ya está para el reentrenamiento. Dentro de ese reentrenamiento del personal, es importante tener en cuenta cuando hablamos del entrenamiento que hacen ese entrenamiento básico asistencial, igual si la persona ya es técnica e ingresa a laborar, hace un entrenamiento que recibieron nuestros estudiantes o cualquier personal que ingresa en la fundación. Luego ya hay un entrenamiento específico y esto también lo hacen los estudiantes cuando llegan a productivar los servicios. Hay un entrenamiento adicional guiado por un tutor en el cual se establece según las características del paciente y el servicio y se entrena, ¿cierto?, en esa parte teórico-práctica.
Adicional a eso, también apoyamos y nos encargamos de la parte de la educación continua anual. Se establece en cada servicio, según en esas necesidades, el mismo cronograma del que yo les hablaba, que hablamos con los instructores institucionales, extrainstitucionales, también acá con el personal. Cada líder se encarga de identificar las necesidades de aprendizaje y se establece un cronograma que se debe cumplir anual de reentrenamiento al personal. Hay actividades educativas según esas necesidades de aprendizaje identificadas. Y finalmente, pues se tiene que hacer toda esa que optamos últimamente por enfocar y meter mucho la parte de la simulación a nivel de cada servicio. Somos una institución grande, muy amplia, entonces solamente el centro de simulación debe abarcar todas las profesiones. Entonces, miramos, bueno, vamos a desarrollar estrategias y cómo se puede hacer. Pues desde la parte de estas áreas y de los líderes de cada servicio, los apoyamos en la parte de calibración de validadores, es decir, los mismos líderes de las áreas pasaron por nosotros, se puede entrenar, tenemos pues una prueba piloto que nos ha funcionado muy bien y les dimos un poco de la guía de cómo validar los procedimientos básicos, por lo menos para irlo reforzando, lo que es manejo en la canalización, manejo de los equipos para prevención de infecciones, cuidados con las ondas en el personal técnico. Eso hace parte como de esa implementación. ¿Qué hacemos nosotros? Claramente hay necesidades específicas institucionales que se encarga todo el centro de simulación. Esta es una de las imágenes de nuestro centro de simulación que en unificación pues con convenios institucionales universitarios que tenemos se encarga nuevamente de la validación de las recertificaciones que son requisito para el personal de salud. Y es de eso, ¿no? Pues de la simulación de toda la parte de reanimación. Importantísimo. ¿Cuáles son los beneficios institucionales que tenemos? Primero, en la formación de estudiantes, que mejor experiencia durante ese entrenamiento específico del área asignada. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia del personal, siento que de pronto pueden ir externo, que de pronto es un poco complejo llegar a ver las normas, las guías, puede gastar un poco más de tiempo en tener que leer las guías y los protocolos. Mientras que nuestros estudiantes cuando ya llegan al área, ya sea en etapa productiva o si le quedan laborando acá, ya vienen con un terreno grandísimo ganado y adicional a eso pueden aprovechar mucho más su práctica clínica porque llegan a poner en práctica todo lo que han venido aprendiendo. Mayor adherencia a las buenas prácticas, como les decía, les enfocamos mucho el saber por qué, en beneficio de qué debemos tener una buena adherencia a las prácticas porque finalmente todo es en pro del beneficio del paciente. Los estudiantes pues en la etapa productiva fortalecen esas habilidades técnicas y blandas y realmente pues para los líderes también es satisfactorio cuando llegan estudiantes formados por nosotros porque son personas que ya saben que le enfocamos mucho a la simulación, que ya vienen con más seguridad al hacer los procedimiitos, que tienen los conceptos claros, entonces pueden llevar a cabo una mejor práctica tanto para ellos como para el paciente. Y finalmente para el entrenamiento del personal, lo que hacemos es primero mejorar todo lo que es la atención integral del paciente y lo hacemos mediante la calibración, ¿cierto?, de conceptos en el personal técnico en enfermería. Sabemos pues, que muchas veces decimos, bueno, yo tengo la forma de hacerlo, yo tengo otra forma de llevarlo a cabo, el procedimiento, pero el objetivo es que todo el personal maneje el mismo concepto. Cuando llega el personal nuevo, el objetivo es que volvamos a hacer estos reentrenamientos guiados por simulación para que siempre todo el personal tenga claro cuáles son esas guías a seguir durante la atención para finalmente hacer prácticas seguras en la atención del paciente. Finalmente, tenemos nuestras memorias de todos los procesos de simulación que hemos hecho. Les hablaba de la parte cuando hacemos la simulación de todo lo que es movilización de pacientes, el uso de nuestra tecnología.
Afortunadamente, pues contamos con muchos requisitos para poder minimizar las complicaciones en los pacientes, pero si no desde la movilización básica se puede hacer, desde solamente darles a positivos a los estudiantes para que sepan manejarlos adecuadamente. Entonces tenemos desde la calibración, ahí pueden ver a nuestros instructores externos durante uno pues, de los muchos procesos de simulación para poder reforzar los conceptos y la mejor práctica de los estudiantes. Y finalmente abajo tenemos a nuestros estudiantes durante todas esas sesiones de simulación para la realización de procedimientos básicos técnicos de enfermería. Y finalmente, ese es nuestro mensaje como institución, que la simulación sea esa fuerte, sea esa piedra, mejor dicho, angular para guiar la formación de del personal técnico en salud. Y decía que no necesariamente se tiene que tener un centro de simulación para poder implementar esta estrategia en la formación del personal. Podemos hacerlo desde pequeñas acciones, poniendo en práctica los procedimientos básicos, los conceptos básicos para llevarlo a cabo. Bueno, quería compartirles solo un poco de nuestras memorias durante este proceso y nuestra experiencia como institución. Muchas gracias por la invitación. Espero que tengan feliz día.